Buenas tardes, me llamo Teresa Saborit, soy escritora, narradora oral y especialista en gamificación de proyectos literarios y precisamente IEBS me ha invitado esta tarde para que os comparta mi experiencia con proyectos de literatura gamificados. Os voy a compartir la pantalla para que veáis la presentación. Aquí tenéis la presentación que os decía y vamos a hablar sobre todo de 3 ejemplos. Uno que es bullescriure.cat, otro sobre papiroflexia y luego algunos ejemplos de escape rooms. Además, hablaremos de otros ejemplos menores que también creo que serán interesantes de compartir con todos vosotros. Ejemplo número 1, bullescriure.cat. Bullescriure.cat es una web en catalán, en castellano sería quiero escribir, bullescriure. Objetivos de esta web. Este es un proyecto que nació en 2012, estamos a punto de cumplir 10 años y nació con 4 objetivos de gamificación. 1, era un proyecto que animara a los escritores amateurs a escribir de una forma constante. Ya sabéis que hay muchísimos escritores que dicen que quieren escribir, pero escriben un día y luego ya no vuelven a escribir hasta al cabo de meses o al cabo de años. Por lo tanto, era promover recompensas para que la gente escribiera de una forma constante. 2, conocer a otros escritores. Ya sabéis que la tarea de escribir es muy solitaria, por lo tanto se trataba de construir un punto de encuentro, que la web sirviera para que escritores amateurs se conocieran entre ellos. 3, acabar con las excusas, ¿no? Que todos los escritores que dicen que les encanta escribir, pero siempre encuentran una excusa para al final no ponerse a escribir delante del papel en blanco. Y 4, aprender a escribir mejor. Por lo tanto, este era el punto de inicio que podéis ver en esta pantalla. Era para una web para los escritores que siempre dicen, me gusta escribir, pero no tengo tiempo, pero no sé escribir, pero no sé si sé escribir, pero no sé si sé escribir. Y estas interacciones que empezamos a ver algunos escritores, a veces algunos escritores empiezan con este huracán y no terminan, pero no tengo ideas, pero no tengo tiempo, pero. Por lo tanto, el lema de la web es, ¿quieres dejar de ser un escritor, pero? ¿Quieres convertirte en un escritor de verdad, en un escritor que escribe? Responde a la crida, entra en bullescriure.cat. Participa en la web. Aquí en la siguiente diapositiva podéis ver una captura de pantalla de cómo es la web. Veis que en la parte superior hay unos botones. Por ejemplo, la pantalla que hay ahora es la que describe cómo funciona la web. Aquí tenéis todos los pormenores y luego al lado hay un botón que dice escriure, que quiere decir escribir. Hacemos clic aquí y veis la siguiente pantalla. Aquí veis que hay 15 imágenes. Cada imagen es un enunciado, una crida, una llamada, que sería en castellano. Una crida con una propuesta para escribir, porque es una web que funciona de octubre a marzo. Cada semana se publica un enunciado nuevo, una propuesta nueva para escribir, una crida nueva. Por lo tanto, durante la temporada hay 15 cridas de la semana. Hacemos, por ejemplo, clic en una, en esta de aquí abajo. ¿Y cómo funciona la web? Las cridas se publican los jueves a las 8 de la tarde y a partir de entonces los escritores, los usuarios de la web tienen una semana para escribir y publicar sus textos hasta el miércoles de la semana siguiente en la medianoche. ¿Y qué estructura tiene cada una de estos enunciados, propuestas, cridas? Aquí veis una, por ejemplo, primero hay un vídeo con una lectura en voz alta de un texto
que sirve de inspiración. Cada temporada tiene un tema central. Por ejemplo, un año fueran versiones originales de cuentos clásicos y recuperamos textos de Andersen, de los hermanos Grimm, de autores de Villeneuve, de donde fluían los orígenes de los cuentos tradicionales, que ahora nos han llegado por Disney, pero que todos tenían una versión un poco más cruenta en algunos casos. Por ejemplo, un año fueron eso, versiones originales de cuentos clásicos, otro fueron cuentos y leyendas de dragones de todo el mundo, otro fue poesía en lengua catalana, otro fue, por ejemplo, literatura universal y fuimos a pequeñas lecturas de autores de todo el mundo, Dante, Shakespeare, Cervantes, etc. En cada uno de estos enunciados, además de este vídeo, hay una palabra obligatoria. Los textos deben contener esta palabra de forma obligatoria. La extensión es textos cortos, por evitar la excusa de no, es que no tengo tiempo. Son 300 palabras y además ponemos un margen de más o menos 100 palabras, o sea que un texto de 200 palabras que puedes escribir en una sentada, ya puedes participar. Y además, si alguien dice, no, es que yo solo una palabra obligatoria me parece muy fácil, quiero una dificultad adicional, pues hay una mini crida, una mini llamada, una dificultad adicional opcional, ¿no? Que el texto ocurra en cierto lugar o pases ciertas cosas o comience con tal frase, etcétera. Por lo tanto, este es el enunciado que se publica los jueves y que los escritores tienen hasta el miércoles para escribir un texto que cumpla con los requisitos y publicarlo en la web. Fase 1, escribir. Fase 2, comentar, que es el botón que tenéis al lado. Una vez publicado el texto en la web, los escritores, si quieren, pueden participar en un intercambio de comentarios entre ellos, como si fuera un grupo de escritura, de aquellos presenciales en los que te encuentras en un lugar e intercambias textos, cada uno se lee el de otro y luego se hacen comentarios, pues lo mismo, pero en formato online. Los que quieren participar en el intercambio de comentarios tienen una semana para leer los textos y comentarlos también, desde el jueves hasta el miércoles de la semana siguiente. Intercambio de comentarios. Cada autor que se inscribe en el intercambio tiene que hacer mínimo 2 comentarios. Uno que se le asigna desde Willy Escritura, se le dice este texto lo tienes que comentar, y el segundo que es de libre elección entre todos los textos publicados a la web de respuesta a aquella crida en concreto. Hay 2 grupos de intercambios de comentarios. Uno es el intercambio de comentarios sonrisa, en el cual solo se dicen cosas buenas de los textos a comentar, y el otro que es comentarios trencacloscas, comentarios rompecabezas, en los que se pide a los escritores que digan una cosa buena y una cosa que crean que se podría mejorar de aquel texto en concreto, ¿no? A veces hacemos el símil de que es como regalar una rosa, ¿no? Cuando tú regalas una rosa, la rosa tiene un aroma fantástico, hace muy buen olor, pero siempre hay aquella pequeña espina. Pues los comentarios rompecabezas es esto, es decir, esto me ha encantado y esto creo que si lo hicieras así, todavía sería mejor el texto. Además, hay 2 recompensas adicionales. Además del hecho en sí de poder participar en un grupo de escritura online, los escritores más participativos de la web, que participan con mayor asiduidad, tienen la oportunidad de publicar algunos de sus textos en los libros que publicamos por Sant Jordi, que es un resumen de los mejores textos publicados durante la temporada. Cada año hacemos una. Aquí, por ejemplo, podéis ver las portadas del 2019 y del 2020. 2019 veis un dragón, porque aquella temporada todos los enunciados estaban inspirados por leyendas y cuentos de dragones de todo el mundo. Y en 2020 veis que hay 2 portadas, una blanca y una roja, porque el libro de Sant Jordi se construye entre todos los autores, ellos proponen qué imagen debería aparecer en la portada, qué color, etcétera, etcétera. Y
En 2020 hicimos un collage de imágenes suyas, porque aquella temporada escribimos con los 5 sentidos, por lo tanto cada enunciado decía, esta semana haz muy hincapié en la vista, en el oído, en el tacto, etc. Y a final de temporada, pues por la portada decidieron hacer un collage de fotografías suyas, ¿no? Narices, nos enviaron manos, ojos, etcétera, que podéis ver aquí en la imagen. Luego hicimos distintas composiciones y al final llegaron a la final, como si dijéramos, estas dos portadas, la blanca y la roja, y quedaron prácticamente empatadas, por lo tanto decidimos publicar las dos portadas y que cada autor escogiera la portada que quisiera para regalarla a amigos y familiares el día de San Jordi. Además, el 2020 nos atrapó justo la pandemia, el confinamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tuvimos que suspender el acto de presentación que habíamos organizado por Sant Jordi y los libros estuvieron encerrados en un almacén durante 3 meses. Y aquí veis como mucho color y mucho confeti y mucho castillo de fuegos artificial por celebrar que los libros habían sido desconfinados por fin y se podían enviar a las casas. Por lo tanto, esta es una de las recompensas, tener el derecho, la posibilidad de participar en estos libros, y la otra es la oportunidad de participar en un acto físico que organizamos a final de temporada para que la gente se pueda desvirtualizar, conocerse en persona. Esto, por mala suerte, con la pandemia lo hemos tenido que cancelar en las 2 últimas temporadas, 2020 y 2021, pero si todo va bien, cruzamos los dedos, tocamos madera, este año 2022 vamos a poder volverla a organizar y es un acto muy bonito que organizamos por Sant Jordi y es muy interesante poder ver en persona que las personas que durante toda la temporada han sido un nombre solo, unas letras, y ver que hay una persona de verdad detrás y poderse conocer en persona. Por lo tanto, objetivo cumplido, que la web funciona como un grupo de escritura online. Empezó el 1 de enero del 2012. De momento se han publicado 164 cridas publicadas. Se han escrito más de 3.000 textos, han participado casi 350 escritoras y de momento tenemos publicados 7 libros y si todo va bien vamos a seguir sumando en cada uno de estos registros. Ejemplo 2, papiroflexia. ¿Cuáles eran los objetivos de esta actividad? Esa es una actividad que nos encargó la Fundación Joan Brossa, que es una fundación que se encarga de dar a conocer el legado del poeta Joan Brossa. Joan Brossa era un poeta catalán que hacía todo tipo de poesía, hacía la poesía textual, normal, como si dijéramos, la habitual, ¿no? Los sonetos, lo que sea, pero también hacía poesía visual, con dibujos, poesía escultórica, poesía escénica con obras de teatro, o sea, hacía poesía de muchos tipos. Y la Fundación Joan Brossa organiza actividades para dar a conocer el legado del poeta. Nos contactaron para que organizáramos una actividad en concreto. Querían una actividad que se pudiera hacer en las escuelas para dar a conocer la actividad de la obra de Joan Brossa, que fuera divertida y que además pudiera darse a conocer de forma de un taller online, porque era una actividad que querían incluir en la jornada educativa que organizan cada verano con las escuelas y profesores para darles a conocer posibles actividades que ellos puedan hacer en el aula. Y estábamos en pleno confinamiento, por lo tanto tenía que ser todo online. Por lo tanto, organizamos una papiroflexia brossiana. Hicimos 2 ejercicios que son los que podéis ver en esta diapositiva, uno para primaria y uno para secundaria. Para primaria hicimos un comecocos. Creo que con la imagen, si fa no fa, a todos ya, más o menos a todos os sonará el típico comecocos con el que todos hemos jugado de pequeños. Aquí tenéis la imagen. Vamos a ver un poco más en detalle cómo se trabaja. Hicimos una plantilla, el comecocos ya sabéis que parte de un cuadrado, por lo tanto hicimos una plantilla con un cuadrado
En cada una de las 8 esquinas escribimos una palabra relacionada con el universo de Joan Brossa. Barcelona, Arlequín, película, carnaval, magia, poeta, denuncia y juego. Además, hicimos 2 poemas visuales de Joan Brossa. Uno es la A con sombrero, que podéis ver aquí, que es muy típico de Joan Brossa, jugar con las letras y con los dibujos. Pues a este le puso un sombrero. Y el otro es un artifaz de carnaval, porque a Joan Brossa le encantaba el carnaval, el juego, la magia. Por lo tanto, hicimos esta plantilla. Primer paso, recortar el cuadrado. Segundo paso, pintar cada uno de los dibujos de los 4 colores. O sea, teníamos 4 As, pues una azul, una amarilla, una roja y una verde. Teníamos 4 antifaces, pues un amarillo, uno rojo, una verde y una azul. Una vez esto hecho, lo plegamos tal y como se hace el como y cocos y a jugar. Ya sabéis que para jugar al como y coco lo que haces es primero dices un número para abrir el juego, 1, 2, 3, y luego mantienes el como y cocos abierto, escoges un color, levantas y miras qué hay debajo. Pues en este caso, igual. Hicimos el juego en el taller online que acababan de hacer el papiroflexia, y escogimos todos el mismo número, el mismo color, y debajo había una palabra. Repetimos el juego 3 veces, nos quedamos con 3 palabras, y la actividad era, a partir de aquí, escribir un pequeño relato inspirado con Joan Brossa que incluyera estas 3 palabras y, en su caso, publicarlo en las redes sociales. Si esto fuera una actividad en el aula, pues los niños, los adolescentes, los jóvenes escriban un texto con estas palabras del universo de Joan Brossa. 2. Secundaria. Este es un ejercicio de papiroflexia un poco más complicado, porque está más por secundaria, bachillerato, y es sonet de papel. Joan Brossa, curiosamente, hizo un verso, un poema sobre un soneto de papel, sonet de papel, que trataba sobre un ejercicio de papiroflexia, y los versos van diciendo esto. Tú pliegas el papel por aquí, lo doblas por allí, lo cortas por allí. Por lo tanto, cogimos este poema y lo convertimos en un ejercicio de papiroflexia puro y duro. En la primera foto podéis ver la plantilla tal y como nos quedó, que ya veis que es como una especie de... Hay los versos así como en diagonal, con una distribución rara, ¿no? Y un pentágono al medio. Por lo tanto, hicimos los primeros pliegues. Nos quedó como una especie de triángulo que podéis ver en la segunda fotografía y cortamos el exceso. Porque precisamente escogimos un ejercicio de papiroflexia que se debe de cortar un trozo porque el poema, uno de los versos dice y se corta de la A a la B. Pues cortamos. Al desplegar teníamos un pentágono. Este pentágono lo volvimos a doblegar, a plegar siguiendo las instrucciones y nos quedamos con la estrella que veis en la cuarta imagen. Esta estrella, si veis cada uno de los brazos, hay algunos de los versos y cuando tú la giras y vas dando vueltas a los brazos de la estrella, vas a poder leer el soneto de papel, sonet papel de Joan Brossa. Por lo tanto, objetivo cumplido. Fue una actividad que les gustó mucho a los profesores y que encontraron muy interesante. Luego de todo un día hablando de, compartiendo experiencias, etcétera, etcétera, pues esa actividad les hizo hacer una actividad manual que fue muy divertida para cortar un poco con la guía de todo el día. Si vosotros también queréis hacerlo, aquí os dejo el enlace a la libreta vermella, que es la web donde hacemos los proyectos de gamificación, y si vais en el enlace en concreto, vais a poder descargaros las plantillas, por ejemplo, si queréis, y si queréis más detalle de cómo se hace cada ejercicio, incluso aquí tenéis el vídeo de la jornada, donde vais a poder ver cómo se hace cada una de las figuras. Seguimos con la presentación. Ejemplo 3, escape rooms. Ya sabéis que los escape rooms se han puesto muchísimo de moda en los últimos años, sobre todo antes de la pandemia, porque ahora con el confinamiento, el distanciamiento social, etcétera, etcétera, es más complicado. Pero es una actividad aún así que es muy atractiva, que hace que nos pase el tiempo volando
y que es muy interesante para trabajarlo con proyectos literarios. Es una actividad, una dinámica que nosotros hemos utilizado en distintos ejemplos, y aquí teníamos un poco el esquema, ¿no? Nos dicen que quieren un escape room para trabajar un libro en concreto. Primero, objetivos, etapa 1. Vale, para un libro, pero ¿qué tipo de actividad quieren? ¿Es un libro que no han leído los alumnos, por ejemplo? O sea, imaginamos que, por ejemplo, fuera una actividad escolar, ¿no? Y que nos dijeran un libro, ¿vale? Quieren un escape room, pues no lo han leído los alumnos y quieren que la actividad sea para descubrir el libro y por tanto que les hagan venir ganas de leer el libro cuando acaben la actividad, o por el contrario es un libro que sí han leído y que quieren que la actividad sea para comprobar hasta qué punto lo han leído y cómo, si han hecho una lectura atenta, si saben exactamente personajes, tramas, escenarios, etc. Por lo tanto, lo primero es objetivo. ¿Qué queremos conseguir con la actividad? 2, público. No es lo mismo una actividad que queremos hacer para alumnos de primaria o para bachillerato, por ejemplo. Las capacidades de los dos grupos no tienen nada que ver, su forma de pensar, la paciencia que tienen para hacer, el tipo de ejercicios que les gustan. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el tipo de público, la edad, las características, etcétera, con que va a interactuar la actividad que estamos diseñando. 3, mecánicas. ¿Qué mecánicas vamos a utilizar? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Y qué ejercicios, juegos, etcétera, etcétera, vamos a implementar para que la gente juegue, participe en la actividad y es que consiga o no salir del escape room, ¿no? No se trata solo de hacer enigmas por hacer enigmas, sino es que cada uno de esos enigmas tiene que estar relacionado con el proyecto que estamos gamificando, de forma que al resolver cada uno de los enigmas del escape room se aprenda o se descubra o se tenga que utilizar, por ejemplo, el libro que han leído. Muy importante en esta etapa hacer pruebas piloto tan pronto como sea posible, aunque no tengáis todavía los materiales acabados, si tenéis un prototipo en papel dibujado con boli, lo importante es tener 4, 5, 6 personas del público objetivo, si puede ser, de la misma edad, más o menos del mismo grupo, los reunís, les dais, que jueguen, que interactúen, que participen, que veáis qué les gusta, qué no les gusta, qué funciona, qué no funciona. ¿Hay algún sitio donde se quedan atrapados y no pueden avanzar? Algo es demasiado fácil, vosotros pensabais ahí se van a quedar 10 minutos y lo han resuelto en 20 segundos. Esto es muy, muy importante. Una vez validado el prototipo, a jugar. Y a jugar lo he puesto entrecomillado porque no es jugar, o sea, no es un escape room lúdico 100%, sino es que un escape room como herramienta de gamificación. Por lo tanto, al jugar, lo que estamos haciendo es aprender o descubrir o lo que sea, el objetivo que sea que hayamos determinado para esta dinámica en concreto. Para que lo veáis en más detalle, os traigo 2 ejemplos concretos. 1, el laberinto de los 7 fantasmas. Este fue un escape room que organizó el premio literario 7 letras, 6 letras, 7 letras. Es el premio literario de narrativa corta mejor dotado de las letras catalanas y querían hacer una actividad lúdica tipo escape room que para hacerse más conocidos, sobre todo en redes, sobre todo en Twitter. Y tenían sobre todo 3 objetivos, como si fuera. Uno era dar a conocer el premio literario 6 letras. 2, dar a conocer la obra de Manuel de Pedrolo. Y 3, dar a conocer el territorio de la Segarra. Porque el premio literario 6 letras es un premio de la Segarra, organizado en la Segarra, la comarca catalana de la Segarra, sobre todo en homenaje a un autor de la comarca de la Tierra, que es Manuel de Pedrolo. Por lo tanto, querían una actividad que aunara estos 3 objetivos y que les permitiera darse a conocer en Twitter, sobre todo.
Aquí, en este vídeo, tenéis el vídeo de presentación. Os voy a ir traduciendo, porque está en catalán, y así lo vais a entender todo. Habéis quedado atrapados en el interior de un laberinto. Nadie sabe cómo habéis llegado. Nadie sabe cómo vais a salir de ahí. Un cartel en la pared indica que si queréis huir, el único camino pasa por resolver los 7 enigmas que os plantearán los 7 fantasmas del laberinto. Si resolvéis los 7 misterios, los fantasmas os indicarán la salida del laberinto. Pero un reloj de arena inmenso marca una cuenta atrás aterradora. ¿Seréis capaces de huir del laberinto antes de que se termine el tiempo? Requisito en este caso ser seguidor de la cuenta de Twitter de 6 letras. Y había distintos premios. Por lo tanto, aquí tenéis un poco la presentación y si queréis más detalles, en la propia diapositiva tenéis un enlace también directo a la libreta vermella. Aquí tenéis el vídeo que ya hemos visto, pero también todos los detalles, los distintos enigmas que se publicaron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenéis toda la ficha de toda la dinámica. Otro escape room. También os traigo un escape room online. También hay físicos que también hemos hecho, pero traemos los online para, con la pandemia, los confinamientos, es el más adecuado por la época. Por lo tanto, 2 tipos de online para que veáis cosas distintas que se pueden hacer. Los Guardianes de la Corona. Este fue un escape room que organizamos por el año Joan Perucho. Joan Perucho es un autor catalán. El año pasado se celebró su centenario y nos contactaron de los organizadores del año Joan Perucho para dar a conocer una novela en concreto de este autor que se llama El libro de caballerías. Entre estudiantes de ESO, aprovechando que se había lanzado en motivo del centenario un cómic sobre esta novela, pues hacer un escape room que fuera para que los estudiantes de ESO, en este caso, conocieran mejor al autor y a la obra. Aquí tenéis el tráiler que presentamos a los estudiantes para que se inscribieran en la actividad. Bienvenidos a la Escape Room Online Perucho Breakout, los Guardianes de la Corona. Sin saber cómo, os habéis visto convertidos en pajes de la princesa Blanca de Salona el día de su coronación. Vuestra misión, traerle la corona. El problema, que no sabéis cómo abrir la caja fuerte donde está guardada la joya. Tenéis 45 minutos. ¿Seréis capaces de abrir la caja fuerte antes de que se termine el tiempo?
Bienvenidos al castillo de la princesa Blanca de Salona, guardianes. Bueno, en el otro caso, si queréis más detalles, aquí en la parte inferior de la diapositiva tenéis un enlace directo que os conecta con la libreta vermella y aquí vais a encontrar una ficha con el vídeo que hemos visto y todos los detalles sobre la actividad, la descripción, el formato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos son los 3 ejemplos principales que os quería mostrar esta tarde: bullescriber.cat, Papiroflexia, Escape Room, para que veáis que se pueden hacer muchísimos tipos de dinámicas distintas para tratar un mismo tema, que en este caso es literatura gamificada. Y os traigo otros ejemplos que creo que también pueden pareceros interesantes y los vamos a tratar un poco así por encima. Y vamos a hacerlo a partir de este vídeo resumen que hicimos hace unos meses con la presentación de algunos de los proyectos en los que hemos colaborado. Proyectos de gamificación literarios. Este es Los Guardianes de la Corona, que ya hemos visto. Esto es la web de bullescriber.cat, que también ya hemos visto. Por ejemplo, os he dicho antes que yo os traía ejemplos de escape rooms online, pero que también habíamos hecho físicos. Por ejemplo, esta foto que veis aquí es de un escape room físico que hicimos precisamente sobre Joan Brossa, el poeta del que os he hablado hace unos instantes. Pues ese es un escape room que hicimos físicamente en una plaza de Reus, aquí en Cataluña, el día de Sant Jordi. Vinieron centenares de estudiantes de instituto. Como podéis ver aquí en las imágenes, pues recibían una caja. Al abrirla encontraban un montón de enigmas y el objetivo era abrir esta caja que veis blanca aquí en la imagen, que lleva un candado. Pues el objetivo final era encontrar esta llave. ¿Qué pasa? Que esta llave estaba escondida en la caja mágica que veis al lado, porque nos hemos dicho que a Joan Brossa le encantaba la magia. O sea que hicimos un montón de enigmas y todos estaban relacionados con la temática que a Joan Brossa le gustaba, con la obra de Joan Brossa. Veis aquí, por ejemplo, la con sombrero. Si pudierais ver en más detalle, veríais más obras suyas, imágenes. Hicimos fotos de los poetas, de los poemas escultóricos de Joan Brossa que hay en las calles de Cataluña, sobre todo en Barcelona, etcétera, etcétera. Cada caja tenía su enigma, su obra de Joan Brossa. Y otro elemento que es muy importante cuando se hace un escape room y que podéis ver aquí, que es el reloj, la cuenta atrás. En un escape room esto es un elemento imprescindible, sentir el tic-tac del reloj de que se está terminando el tiempo. Operación Rescat. Esta es una actividad que hicimos en la ciudad de Vic. En Vic tienen una entidad súper interesante que agrupa todos los negocios, empresas, entidades que están relacionadas con el mundo de la literatura. Hay las bibliotecas de la ciudad, las librerías, las editoriales, etcétera, etcétera. Todos se encuentran en este punto de encuentro y organizan actividades para promover la lectura. Y decidieron hace un par de años organizar una gincama literaria por la ciudad de Vic, en Osona, en Cataluña, para, sobre todo, estudiantes de ESO, conocieran todo lo que la ciudad les puede ofrecer. Y por tanto organizamos una operación rescate, ¿no? Construimos una historia en que unos alienígenas habían venido a la Tierra y no había forma de echarles, pero había unos doctores que habían creado una máquina que sería capaz de expulsarlos, los doctores triado que veis aquí en la imagen, pero habían sido secuestrados y nadie sabía dónde estaba la máquina. Solo había unos pasaportes y con estos pasaportes daban pistas de los lugares que se debían visitar. Cada uno de aquellos lugares se conseguía una pieza y al final se conseguía recomponer la máquina y salvar el planeta.
Cada uno de estos sitios, además, no solo estaba relacionado con la literatura, porque tenían que visitar las bibliotecas, librerías, etcétera, sino que en cada sitio encontraban un libro con una lectura recomendada, como si quisiéramos decir, para el público juvenil, que era en el que trabajaban para superar la actividad. Esta imagen es de una actividad muy chula porque fue una presentación de libros sin libros. La gente fue a la sala, al auditorio para asistir a la presentación normal, se encontraron que todos los libros habían sido encerrados en un baúl con candado y la llave estaba desaparecida. Solo tenían unos folios con un código numérico y a partir de aquí fueron ir descubriendo qué significaba cada código para al final recuperar la ubicación de la llave y poder salvar los libros. Maratón de escritura. Esta es una actividad que hemos organizado distintas veces, varias veces en Twitter, sobre todo, y funciona muy bien. Y es durante un periodo de tiempo, se publican enunciados que giran en torno a lo que se decida en cada una de las convocatorias y la gente tiene que enviar pequeños relatos, tweet relatos, porque solo pueden tener como máximo 280 caracteres ahora, al inicio eran 140 caracteres, y publicarlos en la web con unas hashtags en concretos. Este, por ejemplo, era una maratón de escritura que organizamos en 2017 y el género era género negro, que por eso aquí veis la huella y la lupa, y por lo tanto si fueron publicando imágenes, palabras, y los escritores publicaban textos en Twitter en base, respondiendo a cada una de las propuestas. Letras de radio, letras de radio. Esto fue una actividad que organizó una radio por Sant Jordi, una digital, que querían hacer una actividad diferente y por lo tanto se contactó con distintas editoriales que sacaban novedades ese abril, ese Sant Jordi. Cada editorial envió unos cuantos libros de las novedades y en base a estos libros se publicaron enunciados en que la gente tenía que escribir un relato en Twitter cumpliendo con el enunciado. Los mejores recibían como premio precisamente el libro en el cual se había inspirado esta convocatoria. Y además, el día de Sant Jordi, los mejores relatos fueron locutados por la radio Ona Digital. Esta imagen que tenéis aquí es un juego de escritura, un espectáculo de escritura en directo. Al llegar al teatro, la gente se encontró con una urna de cristal y unas papeletas que decían «Juega a hacer de musa». Ahí escribían su nombre y 3 palabras. Cogían el boleto y lo ponían en la urna. Cuando la urna estuvo llena, pedimos a una mano inocente, que fue un niño de 3 años, que escogiera 3 de aquellas papeletas. Con aquellas papeletas se escribió en directo 3 relatos que incluyeran las 3 palabras propuestas por cada uno de los asistentes. Una vez escritos, se leyeron en voz alta. Este fue un escape room, podríamos decir, que se organizó con Instagram para dar a conocer un libro. El libro es La revolución de las hormigas, la revolución de las hormigas, y en Instagram se fueron publicando enigmas que, como podéis ver aquí, son visuales. Al resolverlos se conseguía una pequeña pista y al final se tenían que unir todas las pistas para poder participar en un sorteo de distintos ejemplares del libro y resolver el gran misterio. Esta fue otra maratón de escritura que organizamos en Twitter. Esta vez también la hicimos con la Fundación Joan Brossa y en concreto era para dar a conocer un poemario de Joan Brossa que se dice El día a día. Y por lo tanto la inspiración para la escritura fueron versos del propio poeta. Por lo tanto, cada mañana se publicaba un enunciado con un verso y la gente debía escribir un pequeño relato y publicarlo en redes. Esto fue un book tour. Se publicó este libro, Els llops ja no viuen als boscos, los lobos ya no viven en los bosques, que es un libro de relatos. En concreto hay 7 relatos en él, 7 cuentos.
se decidió abrir una convocatoria diciendo, vamos a publicar este libro, necesitamos 7 lectores que tengan un blog donde publiquen reseñas literarias y los 7 elegidos, 7 voluntarios que se inscriban, van a recibir en su casa una copia en primicia, porque el libro todavía no se había publicado, una copia en primicia de uno de estos cuentos. Por lo tanto, se pidieron 7 voluntarios, pero al final hubo tan buena respuesta que se decidió doblar y al final participaron 14 personas, 14 voluntarios, y lo que se hicieron es cada cuento se envió a 2 personas. Y luego, la primera persona que lo recibió, se hizo un calendario y se dice, la primera reseña se va a publicar el día 29 de noviembre en tal sitio. El 30 de noviembre va a aparecer la reseña del segundo cuento en tal sitio. El tercer cuento va a aparecer en tal sitio, etc. Había la ruta, ¿no? Había el tour. Y por lo tanto la gente publicaba su reseña el día que le tocaba y decía, yo he reseñado este cuento, me parece lo que sea, que todos tenían libertad absoluta para decir lo que les pareciera mejor, si les había gustado, si no, etcétera, etcétera. Y al final de su reseña decían, y la reseña del siguiente cuento la vais a encontrar el día X en el blog. Y por eso es un book tour, porque ibas haciendo al final un tour por los blogs de reseñas literarias que se habían inscrito. Papiroflexia bruciana, que es el ejercicio de papiroflexia que ya hemos visto. Esto es un libro, es otra vez La revolución de las hormigas, y este libro pasa en parte en el Parlamento de Cataluña y por lo tanto se publicó un enigma en los diarios pocos días antes de Sant Jordi. Aquellos que resolvían el enigma obtenían una dirección de correo electrónico donde enviar su respuesta. Entre todos los acertantes que resolvieron correctamente el enigma, se sortearon unas visitas exclusivas al Parlamento de Cataluña, que fue una visita muy chula porque pudieron visitar lugares que normalmente no se ven y nos explicó con mucho detalle muchos lugares del Parlamento de Cataluña. Fue una actividad muy bonita. Esta fue otra maratón de escritura, en este caso la hicimos con la Fundación Joan Miró para celebrar los 40 años del Museo Joan Miró de aquí en Barcelona y por lo tanto el lema es Hem crescut junts, hemos crecido juntos. Y la inspiración fueron fotos del propio museo. Cada enunciado tenía una foto, la gente escribía en base a las fotografías del museo. Este es un libro que se llama 200 musas, para que veáis lo que se puede llegar a hacer con gamificación. En este caso se escribió de forma gamificada, porque este es un proyecto que se hizo en 2015. En el mes de enero se contaron cuántos días laborables había en 2015, se parecieron 200 y por lo tanto se pidieron 200 musas que quisieran colaborar para escribir cada día un pequeño texto. Hubo musas que enviaron fotos, frases, palabras, vídeos, canciones, etcétera, etcétera, y cada día se escribió un pequeño texto y se publicó en el blog inspirado en aquella musa en concreto. 200 musas, 200 textos de enero hasta diciembre de 2015. Al final de año, para que todo esto no quedara en el blog y no se perdiera en las catacumbas de internet, pues se recogió en un libro, que es el que tenéis aquí, que es 200 musas. Se hizo versión papel y versión ebook. Además, el propio libro es gamificado porque es un tria tu lectura, que podéis ver aquí, tria la teva lectura, tria tu lectura. Tú coges el libro y te dice, ¿qué quieres leer hoy? Quiero cosas, comedias. Pues te dice, si quieres leer comedias, empieza por la lectura de la página tanto, luego allí pasa a la página, no sé qué. Es como un tria tu ventura, pues tria tu lectura. Además, fue un proyecto muy bonito porque en Sant Jordi de 2016 el ebook de las 200 musas se situó en el top 10 de libros más vendidos por Sant Jordi 2016 en lengua catalana.
Este es el laberinto de los 7 fantasmas que hemos comentado. Y hasta aquí este pequeño resumen de proyectos. Aquí tenéis otra vez en esta diapositiva un enlace directo. Si hacéis clic en él, vais a ir a la libreta vermella. La libreta vermella es donde tenemos todos los proyectos de gamificación. Si hacéis clic directamente en el enlace que hay en la parte superior y dice gamificación, pues se os va a cargar todos no, una parte de los proyectos en los que hemos participado para que tengáis ideas de cosas que se pueden hacer de literatura gamificada, tanto desde el punto de vista de la lectura, la escritura, desde el punto de vista de creación, desde el punto de vista del lector, desde el punto de vista de libreros, bibliotecarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí vais a encontrar muchos ejemplos que no hemos visto, pero aquí los tenéis explicados. Si hacéis clic, vais a ir a cada una de las fichas de los proyectos donde os detallan cómo fue, qué idea tenía, cuáles eran los objetivos, quién participó, etcétera, etcétera. Aquí podéis hacer scroll y visitar los distintos ejemplos. Y si hacéis clic en blog, todavía vais a encontrar más. Por lo tanto, hasta aquí la presentación que os había preparado para esta tarde. Como os digo, yo me llamo Teresa Saborit. Si tenéis cualquier duda, si queréis más información, me podéis encontrar en teresasaborit.cat o en la libretavermella.cat. Además, estoy en multitud de redes sociales, así que si tenéis Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, lo que sea, seguro que me vais a encontrar con Teresa Saborit, el nombre. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Espero que la presentación os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.